Imagina un lago donde cada criatura que se adentra desaparece y reaparece como una estatua de piedra, como si el propio tiempo se hubiera detenido bajo la superficie. Esa es la visión que ha perseguido a viajeros, científicos y a los habitantes de la zona durante generaciones y que hoy vamos a explorar juntos. En el corazón de la Patagonia, entre los picos nevados y los bosques milenarios, se extiende el lago llamado por los locales el Lago de los Petrificados. Sus aguas, de un verde turbio, guardan un secreto que ha alimentado cuentos alrededor de fogatas y ha despertado la curiosidad de los primeros exploradores que, a finales del siglo XIX, anotaron en sus diarios la extraña presencia de animales que, al ser encontrados en la orilla, no mostraban signos de descomposición, sino una rigidez inusitada, como si estuvieran tallados por la mano del tiempo. Las crónicas de los viajeros de aquella época describen escenas que parecen sacadas de una novela de fantasía. Un ciervo que emergió del agua con la piel cubierta de una capa blanquecina, un zorro cuyo cuerpo quedó inmóvil como una escultura y hasta un pequeño pato que quedó atrapado en una pose de vuelo, congelado en la piedra. Los relatos, aunque provenientes de distintas épocas, comparten detalles sorprendentes. La posición de los animales, la claridad con la que se describen los contornos de la piedra viva y la sensación de asombro que dejaron en quien los observó. Esta consistencia sugiere que no se trata simplemente de un mito aislado, sino de una experiencia que ha dejado huella en la memoria colectiva de la región. Los habitantes del pueblo cercano, cuyas tradiciones se remontan a los antiguos pueblos originarios, conservan una leyenda que habla de un dios del agua que castigó a los cazadores que abusaban de los recursos del bosque. Según la historia, el dios transformó a los intrusos en piedra para que sirvieran de recordatorio eterno de su poder. Los ancianos del lugar relatan que, cuando escuchan el susurro del viento sobre la superficie del lago, pueden sentir la vibración de esa antigua ira. Un anciano, que ha vivido toda su vida a la sombra del lago, asegura haber visto a un ciervo que se acercó a beber y, en cuestión de minutos, quedó inmóvil, con la piel convertida en una capa grisácea que brillaba bajo el sol. Su relato, acompañado del temblor en su voz, refuerza la idea de que el fenómeno no es una simple exageración. Al analizar los testimonios, emerge un patrón. La mayoría de los avistamientos ocurrieron en los meses de verano, cuando el nivel del agua se reduce y la temperatura sube, creando condiciones que podrían favorecer algún proceso químico. Además, los animales suelen encontrarse en posiciones que sugieren un movimiento repentino, como si algo los hubiera detenido en el instante exacto de su acción. Estos detalles, aunque aún envueltos en misterio, proporcionan pistas valiosas para los investigadores que buscan una explicación racional. A medida que avanzamos en este viaje, nos adentraremos en la ciencia que podría estar detrás de la petrificación. Exploraremos los estudios de campo más recientes y examinaremos las teorías que aún no logran explicar por completo el fenómeno. Pero antes de seguir, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. Me encantaría conocer tu opinión. Los investigadores que se aventuraron a cartografiar la zona comenzaron a recolectar muestras del agua, del sedimento y de los restos óseos que yacían a la orilla. Entre los primeros en llegar estuvo la geóloga Ana Martínez, quien describió el lago como una cuenca de origen glaciar que, con el paso de los siglos, ha acumulado una capa de minerales disueltos proveniente de las rocas circundantes. Según sus análisis, el agua presenta una concentración extraordinariamente alta de carbonato de calcio y de sílice, dos compuestos que, bajo ciertas condiciones, pueden precipitar rápidamente y formar una especie de corteza, rígida al contacto con superficies orgánicas. En el laboratorio, el equipo de Martínez replicó la composición química del lago añadiendo a un recipiente de agua destilada una mezcla de carbonato y sílice en proporciones similares a las encontradas en el campo. Luego sumergieron una pieza de piel de cerdo, que comparte una estructura similar a la de los mamíferos que habitan la zona. En cuestión de minutos, observaron cómo una fina capa cristalina comenzó a cubrir la superficie, endureciéndose progresivamente hasta presentar una consistencia comparable a la del mármol. Este experimento, aunque simplificado, sugiere que la mineralización puede ocurrir en un lapso mucho más corto de lo que tradicionalmente se asocia con la fosilización. Sin embargo, la comunidad científica no se ha quedado únicamente con la hipótesis de la precipitación rápida. Otros expertos han propuesto que el fenómeno podría estar influenciado por factores biológicos.
el biólogo especializado en herpetología, Luis Ortega, detectó una proliferación de una microalga que produce una sustancia gelatinosa capaz de atrapar iones de calcio y sílice. Cuando los animales entran en contacto con esta capa viscosa, se genera una reacción en cadena que favorece la nucleación de cristales alrededor de la piel. Ortega argumenta que la combinación de una alta carga mineral y la presencia de esta microalga crea una trampa química que acelera la petrificación. Aún con estas teorías, persisten preguntas que los científicos aún no han logrado responder. Por ejemplo, ¿por qué solo se observan casos aislados y no una petrificación masiva de toda la fauna que se aproxima al lago? Algunos investigadores apuntan a la variabilidad estacional del nivel del agua. Durante los meses de verano, cuando el lago se encoge y la concentración de minerales se intensifica, la probabilidad de que la reacción ocurra aumenta considerablemente. En contraste, en los meses de invierno, la abundancia de agua diluye los compuestos y el fenómeno prácticamente desaparece. Esta correlación entre el clima y la aparición del efecto piedra ha sido corroborada por registros de los pescadores locales, quienes afirman que nunca han visto animales petrificados durante las heladas. Otro elemento que complica el panorama es la posible intervención de procesos geotérmicos. En el fondo del lago se han detectado pequeñas fuentes de calor que emergen de fisuras en la corteza terrestre. Estas fuentes elevan la temperatura del agua en zonas puntuales, creando microambientes donde la solubilidad del carbonato disminuye y la precipitación se vuelve más favorable. La combinación de calor, alta saturación mineral y la presencia de la microalga forma un escenario casi perfecto para la mineralización instantánea. No obstante, la medición precisa de estas fuentes es un desafío, ya que están ocultas bajo capas de sedimento y son difíciles de acceder sin perturbar el ecosistema. Los estudios de campo más recientes, liderados por un equipo interdisciplinario de la Universidad de la Patagonia, combinaron técnicas de sonar de alta resolución, muestreos de agua en diferentes profundidades y análisis isotópicos de los minerales depositados en los restos óseos. Los resultados revelaron que los cristales formados en los animales presentan una estructura interna que difiere notablemente de la que se genera en procesos fósiles tradicionales. En lugar de crecer de forma laminar y lenta, los cristales aparecen como dendritas compactas, indicando una velocidad de crecimiento extremadamente rápida. Además, los isótopos de oxígeno presentes en los cristales coinciden con los valores característicos de aguas termales, reforzando la hipótesis de la influencia térmica. A pesar de la evidencia acumulada, el fenómeno sigue despertando escepticismo entre algunos especialistas. El paleontólogo Roberto Gómez argumenta que la falta de un registro fósil continuo en la zona sugiere que los casos observados podrían ser excepciones aisladas, quizás incluso manipulaciones intencionales por parte de algunos habitantes que buscan atraer el turismo. Gómez señala que, en otras partes del mundo, se han documentado casos de piedras vivas, creadas artificialmente mediante la inmersión de animales en soluciones saturadas de sales, un proceso que, aunque similar en apariencia, carece del componente natural que caracteriza al lago que estudiamos. Esta polémica ha generado un debate apasionante en foros científicos y en redes sociales, donde los aficionados a la criptozoología y los escépticos se enfrentan en discusiones acaloradas. Algunos usuarios comparten videos de supuestas petrificaciones capturadas con drone, mientras que otros desmontan los argumentos señalando la ausencia de pruebas verificables y la tendencia a la exageración sensacionalista. En medio de este ruido, la verdad parece permanecer oculta bajo la superficie del lago, como una capa de mineral que espera ser descubierta. Mientras los investigadores continúan sus expediciones, el lago sigue atrayendo a curiosos, fotógrafos y aventureros que buscan captar el momento exacto en que un animal se convierte en una escultura de piedra. La atmósfera que envuelve al lugar es sin duda parte del encanto. El silencio interrumpido solo por el canto de las aves y el leve murmullo del agua, la niebla que se levanta al amanecer y la sensación de estar frente a un misterio que desafía la lógica cotidiana. Cada visita al lago se convierte en una experiencia que mezcla la ciencia con lo sobrenatural y muchas veces deja a los observadores con la sensación de haber sido testigos de algo que trasciende la explicación convencional. Si alguna vez tienes la oportunidad de viajar a esa remota región, recuerda respetar el entorno y a sus habitantes. El lago no solo es un laboratorio natural,
sino también un símbolo cultural que ha inspirado leyendas durante generaciones. Observa con atención, pero sin interferir, y deja que la naturaleza revele sus secretos a su propio ritmo. Al concluir este recorrido, es inevitable sentir que la respuesta definitiva aún se encuentra fuera de nuestro alcance. Pero la búsqueda misma nos ha brindado una visión fascinante de cómo la química, la biología y la geología pueden converger para crear fenómenos tan sorprendentes. La historia del lago que convierte animales en piedra nos recuerda que el mundo todavía guarda enigmas que esperan ser desentrañados y que la curiosidad humana es la fuerza que impulsa la exploración. ¿Qué crees que podríamos haber pasado por alto? ¿Existe alguna otra explicación que aún no se ha considerado? Me encantaría leer tus teorías y reflexiones en los comentarios. Si este relato despertó tu curiosidad, compártelo con quien también disfrute de los misterios de la naturaleza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir descubriendo lugares insólitos y relatos que desafían la imaginación. Cada visita, cada like, cada comentario alimenta esta comunidad de exploradores que, como nosotros, buscan respuestas más allá de lo evidente. Gracias por acompañarme en esta travesía. Nos vemos en la próxima aventura.